En este video les voy a enseñar a realizar un balance de materia con reacción cuando no conocemos el porcentaje en exceso del reactivo en exceso, que en este caso es el oxígeno, para poder realizar la combustión. Entonces, el problema nos pide calcular el porcentaje de oxígeno y de nitrógeno de aire enriquecido con oxígeno, que es la X y la Y. Nos lo pide calcular en porcentaje molar. Ya nos está dando cuánto está entrando de combustible y nos está dando los valores a la salida de esos gases. Como en ningún momento el problema nos menciona un valor para alguna de las entradas o alguna de las salidas, vamos a tomar como base de cálculo la que conocemos, que en este caso, y la más fácil, va a ser la C. Entonces vamos a tener una base de cálculo que va a ser la C igual a 100 moles sobre hora. Una vez que tengamos nuestra base de cálculo, vamos a establecer nuestra ecuación de la reacción y lo primero que tenemos que hacer es balancearla. Entonces aquí falta un 2 y aquí falta un 2. Aquí en el oxígeno, tenemos un exceso que no conocemos y como el problema no nos dice cuánto reacciona, se considera el 100%. El diagrama se los voy a estar poniendo por aquí para irnos guiando y nos dice que está entrando el 100% de metano. Entonces aquí abajo se coloca 100 moles. Entonces tenemos que calcular nuestro reactivo en exceso. Ocupamos el oxígeno necesario, el oxígeno en exceso, el oxígeno total, el oxígeno que reacciona, el que no reacciona y el total que no reacciona. En el necesario, y para hacer todo esto de la estequiometría, siempre nos vamos a basar por el reactivo limitante, que es este. Entonces ponemos 100 mol de metano y vamos a poner una división donde nos va a indicar el número que tengamos aquí con el que hicimos el balanceo. Entonces para un mol 18,4 ocupamos 2 mol de oxígeno. Realizamos esta multiplicación y tenemos un total de 200 mol, que es el necesario. El exceso no lo conocemos porque no tenemos el porcentaje. El total tampoco porque ocupamos sumar el exceso más el necesario. Pero el que reacciona así, como nos está pidiendo que el 100%, entonces se toma el valor total del oxígeno necesario. Entonces reacciona 200 mol y el que no reacciona va a ser 0. Y el total que no reacciona no lo podemos conocer porque ocupamos el exceso. Entonces ahora tenemos que sacar los valores para los productos. Para el dióxido de carbono, acuérdense que siempre es considerando este. Entonces son 100 mol de metano. Ponemos nuestra división. Para 1 de metano ocupamos, o lo que se está produciendo, es 1 del dióxido de carbono. Realizamos esta multiplicación y obtenemos 100 moles. Igual para el agua, siempre nos basamos en este. Entonces son 100 mol del metano, hacemos nuestra división. Para 1 de metano, ¿cuánto nos está saliendo de agua? 2 de agua. Hacemos nuestra multiplicación y obtenemos 200 moles.
Entonces ahora sí comenzamos con nuestra solución. Para la solución se tiene que considerar el diagrama. Entonces se los voy a poner por aquí para irnos guiando. Y también vamos a utilizar la ecuación de la reacción. Entonces lo primero que hacemos es plantear nuestra ecuación 0, que son la sumatoria de la materia de entrada va a ser igual a la sumatoria de la materia de salida, que es C, el combustible, más lo que se está alimentando de aire, va a ser igual a los gases de chimenea. Después seguimos con los reactivos. Su fórmula va a ser la sumatoria de la materia de entrada menos la sumatoria de la materia que está reaccionando, va a ser igual a la sumatoria de salida. Entonces, como reactivos, tenemos el metano y tenemos el oxígeno. Entonces, les damos número a las ecuaciones. Y para el metano, está entrando, aquí en el diagrama, el 100%, pero lo ocupamos en fracción molar. Entonces, todos los valores los van a dividir entre 100, los que tengan porcentaje. Entonces tenemos 0.1 de 0 menos lo que reacciona, es esto, lo que tienen en su ecuación, va a ser igual a lo que sale. En el diagrama no está saliendo nada, entonces es 0. Después sigue el oxígeno. En el oxígeno, como no sabemos cuánto está entrando, pero sabemos que es la X, entonces va a ser XA menos lo que reacciona, que ya sacamos anteriormente, que son 200, va a ser igual a lo que está saliendo. Y aquí, como hay un exceso de oxígeno, sí va a salir oxígeno también, y sale 0.044 de G. Entonces, para los productos, tenemos que la sumatoria de la materia de entrada más la sumatoria de la materia que se produce va a ser igual a la materia de salida. Del dióxido de carbono, nos fijamos en el diagrama. Como no entra, entonces es 0. Más lo que obtuvimos anteriormente, se produjeron 100 mol, va a ser igual a lo que está saliendo. Y lo que sale no lo indica en el diagrama. Sale 0.222 de G. Después, otro de los productos es el agua. En el diagrama, como no entra agua, entonces es 0 también. Más lo que se está produciendo, que sacamos anteriormente, son 200 mol. Va a ser igual a lo que sale. Y aquí en lo que sale, como no nos dice cuánto está saliendo de agua, pero nos dice una letra, entonces va a ser W de G. Después siguen los inertes. Los inertes son los que no reaccionan, los que no aparecen ni aquí, y los que en el diagrama están, pero como no aparecen aquí, no reaccionaron, entonces es el nitrógeno. Y para el nitrógeno, en los inertes es materia de entrada, es igual a la sumatoria de la materia de salida. Entonces, ¿cuánto está entrando de nitrógeno en el diagrama? Como no conocemos el valor, pero tenemos la letra Y, entonces es Y de A va a ser igual a lo que sale, que eso sí lo conocemos, que es 0.734 de G. Después están las ecuaciones adicionales, y aquí podemos hacer la suma de las fracciones molares de lo que está entrando del aire, va a ser igual a 1, entonces X más Y igual a 1. Y la 7 es una ecuación que nos va a ayudar con la solución, que es el oxígeno alimentado, o el oxígeno que entra, va a ser igual al oxígeno total. Entonces ahora sí comenzamos la solución.
de la ecuación 3 podemos obtener el valor de la G, que al realizar el despeje nos va a dar como resultado 450.45 mol por hora, porque esto está en el flujo. Después de la ecuación 4 podemos obtener el valor de W, que va a ser igual a 0.44. De la ecuación 2 podemos despejar la XA, que nos va a dar un valor de 219.82. De la ecuación 5 podemos despejar el valor de YA, que nos va a dar un valor de 330.63. Y la ecuación 6 la podemos multiplicar por A para así poder obtener y sustituir estos valores y obtener el valor de A. Entonces nos queda la 6 multiplicar por A. Ya que multipliquemos la ecuación 6, nos queda de esta manera. El valor de XA y el valor de YA ya lo tenemos, sustituimos y nos da un valor para A igual a 550.45 mol sobre hora. Después de la ecuación 2 podemos despejar la X sola ya con el valor de esta A, y nos queda que la X va a ser igual a 0.40. Después de la ecuación 5 despejamos la Y, porque ya también tenemos el valor de A, y nos queda Y igual a 0.60. Ya teniendo esto, podemos obtener el oxígeno que está siendo administrado. Entonces en la ecuación 7 vamos a tener que es lo del oxígeno administrado. Este es el valor para el oxígeno. Entonces va a ser 0.40 de A es igual al oxígeno total, que no conocemos. Como ya tenemos el valor de A, hacemos la multiplicación y nos va a dar el oxígeno total. Entonces el oxígeno total va a ser igual a 220.18. Ya con este valor podemos calcular el exceso. Entonces el porcentaje en exceso es igual al exceso sobre el necesario por 100. Entonces el exceso todavía no lo tenemos, pero ya tenemos el oxígeno necesario y que acabamos de obtener, que es el total. Entonces el exceso es igual al oxígeno total menos el oxígeno necesario, y nos va a dar un valor igual a 20.18. Esto de aquí es el exceso, pero ocupamos el porcentaje en exceso. Simplemente sustituimos este valor sobre el necesario, que ya lo sacamos, que fue 200, y nos va a dar un porcentaje en exceso igual a 10.09%. Ya con este valor completan en su planteamiento inicial para el oxígeno y ya tienen el porcentaje en exceso. Entonces los resultados, como en el problema nos estaba pidiendo el valor de X y el valor de Y, reportamos X igual a 0.40, Y igual a 0.60
Y en la comprobación vamos a utilizar la ecuación 0, que era C más A es igual a G. Como en el diagrama nos está pidiendo la base seca, entonces aquí se le va a sumar lo del agua, que es WG. Entonces, para realizar la comprobación, debemos de fijarnos en los números que tenemos aquí, con los que balanceamos. Si la suma de este número, que es 1, con este número, que es 2, nos da un total de 3, y si de este lado nos da lo mismo, en la suma, que es igual a 3, entonces la comprobación se realiza en moles, o sea, se deja igual los valores que ya obtuvimos. Si aquí no nos diera igual, que aquí nos diera un 5 y aquí nos diera 3, entonces aquí tenemos que hacer la comprobación en kilos. Entonces C ya lo tenemos, que fue nuestra base de cálculo, que es 100 más A, que ya la obtuvimos, 550.45, va a ser igual a G, que también ya la sacamos, 450.45, más WG, que es 200. Hacemos esta suma y nos da un total de 650.45 mol sobre hora. Igual, hacemos esta suma y nos da 650.45 mol sobre hora. Como nos da igual, entonces el balance es correcto. Y de esa manera queda comprobado nuestro balance.